Bueno, hermanos, Dios los bendiga en esta tarde. Nuevamente nos encontramos acá para transmitir la palabra del Señor, para traer el mensaje de esta tarde, ¿sí? Y hoy quiero hablar una palabra, así como siempre, la palabra del Señor es viva y es eficaz y tiene bendición para nosotros siempre y cuando la tomemos para nosotros, la tomemos y la hagamos carne, la hagamos en nuestro corazón, que se instale la palabra y que de allí la podamos poner por obra, ¿sí? Porque si la escuchamos y no la ejecutamos, cuesta mucho que traiga bendición. Así que es muy importante que hoy vamos a hablar de una palabra que va a traer bendición, siempre y cuando la creamos, la tengamos en el corazón y la llevemos a poner por obra, ¿sí? Así que hoy vamos a hablar de esta palabra que sea de mucha bendición para ustedes y está en el libro de Zacarías, ¿sí? Zacarías está antes de Malaquías, después viene el libro de Mateo, que es el tiempo de la gracia, pero esta palabra tiene mucho poder y mucha bendición para nosotros y nos habla de algo que tenemos que hacer y de algo que no tenemos que hacer, ¿sí? Para que podamos tener una gran bendición sobre nuestra vida. Y mucha gente me pregunta, hermanos, ¿por qué no soy bendecido? ¿O por qué estoy en el camino y aún sigo con un montón de problemas y no puedo ser libre? ¿O por qué no puedo ser bendecido? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no puedo salir adelante? Y hoy la palabra de Dios nos va a hablar por sí sola, para que podamos entender el motivo, la causa, por la cual a veces estamos cautivos y por la cual a veces frenamos nuestras propias bendiciones. Y está en Zacarías capítulo 7, versículo 8 en adelante. Y vamos a hablar cómo Dios toma a Zacarías y le habla por medio de su espíritu. Y él puede escribir y predicar esta palabra y hablar esta palabra. Y mire lo que dice. El título dice, la desobediencia causa del cautiverio. Mire, vamos a leer la palabra. Vino la palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, se lo voy a leer nuevamente, escuche muy importante. Primero vamos a leer nuevamente el título, ¿no? Dice, la desobediencia causa del cautiverio. O sea, ¿qué fue la causa por la cual Israel quedó en cautiverio? Su propia desobediencia. Y vamos a ver en qué desobedeció Israel, en qué desobedecieron el pueblo escogido de Dios para que por esa causa ellos cayeran en un estado de desobediencia. Y vamos a leer bien claramente, dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgues conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviada por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿No? Qué importante cómo Dios nos habla en esta tarde y nos dice cuál fue la causa, cuál fue el motivo, cuál fue la razón por la cual este pueblo escogido, este pueblo que vio gran milagro, vio grandes proezas de parte de Dios y grandes milagros, de ser una tierra tan bendecida, de ser una tierra deseable, de ser una tierra tan bonita, tan esbelta, tan hermosa en aquella época, por la desobediencia de su pueblo, dice la palabra que ellos la convirtieron en desierto. Convirtieron esa tierra deseable en un desierto, en un campo infértil, en algo,
o en una tierra inútil, porque dice que no entraban ni salían ni pasaban. Tras ellos quedaba desolada, devastada, era inhabitable la tierra. ¿Por qué? Porque a donde iban eran llevados cautivos, y cuando los llevaban cautivos entraban en guerra, y quedaban, la parte donde vivían quedaba desolada, inhabitable, intransitable, por la desobediencia. Y vemos cuál fue la causa por la cual ellos cayeron en cautiverio. Pero vemos que Dios les da un mandato, les da una directiva, y les dice claramente que se ciñeran con la verdad al juzgar entre hermanos y ayudar a su prójimo, y no dejar desamparada a la viuda, no dejar desamparado a los huérfanos, hacer piedad y misericordia con los extranjeros, con los minusválidos, poder ayudar a sus propios hermanos, compatriotas que estaban en esa tierra, e incluso a los extranjeros, y que no pensaran mal en su corazón en contra de su prójimo. Y vemos que estos israelitas, al escuchar esta palabra, al sentir esta amonestación de parte de Dios y de parte de Zacarías, porque Zacarías era el que profetizaba en ese momento por el Espíritu Santo, ellos, a pesar de ver que Zacarías era un hombre de Dios y que el Espíritu Santo estaba en él, y que Dios lo había tomado para direccionarlos, para poder bendecirlos, para que no entraran en tierra de cautiverio, ellos lo primero que hicieron fue darle la espalda a Zacarías y a Dios, y mofarse e burlarse incluso quizás en ese momento de Zacarías y de Dios. Y no solo eso, sino que desecharon la palabra. Dice que taparon sus oídos para no oír la palabra. Y esto me habla de un rechazo, esto significa del rechazo de la palabra. Cuando este pueblo escuchó la amonestación para ser bendecido, al contrario, no quiso, sino que rechazó la palabra. Y eso nos habla hoy en este tiempo de muchas veces, también vemos hermanos, hermanas, familiares, cristianos, no cristianos, que cuando se les predica la palabra, rechazan la palabra. Y muchos nos preguntamos a veces, ¿por qué no estoy bendecido? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me prospera? ¿Por qué no puedo ser libre de la cautividad en la cual estoy? ¿O por qué aún me siento cautivo? ¿Por qué aún tengo áreas en mi vida que quizás están en cautiverio? Quizás tú me digas a mí, pero yo no estoy detenido, no estoy cautivo. Pero quizás tienes cautiva el área de la prosperidad. Quizás tienes cautivo el área de tu matrimonio. Quizás tienes cautivo la esperanza. No sientes esperanza, te sientes como enjaulado. Y muchas veces pasan estas cosas porque oímos la palabra, oímos el mensaje, oímos lo que Dios quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos, y hacemos oído sordo cuando Él nos dice que no hagamos ciertas cosas y nosotros las hacemos igual. Y cuando las hacemos igual, lo que estamos haciendo, querido hermano, es rechazar la palabra de Dios. Y por ende, por rechazar la palabra, por no obedecer un consejo de parte de Dios y rechazarlo, automáticamente entramos en tierra de cautiverio. Y entrar en tierra de cautiverio significaría en este tiempo entrar en un periodo en donde las cosas pues comienzan a salir mal, en donde las cosas comienzan a salir para atrás y no vemos victoria y no vemos éxito en lo que emprendemos o en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque caemos en tiempo de cautiverio. Y el Señor quiere hacernos libres de cada jaula que nosotros mismos creamos. Cuando desobedecemos a un mandato directo de Dios, por ejemplo, cuando Dios nos dice que debemos perdonar a nuestro prójimo, porque no debemos albergar en nuestro corazón odio o resentimiento contra él, significa que lo debemos hacer. Cuando no lo hacemos, Él no nos puede perdonar. Y cuando no nos puede perdonar, quiere decir que no nos puede ser libre en ese momento y que tampoco nos puede bendecir, no porque no pueda y porque no tenga poder, sino porque Él mismo dejó establecido en su palabra que cuando no perdonamos, tampoco Él nos puede perdonar. Y cuando no perdonamos, guardamos rencor. Y cuando estamos con rencor, somos tendentes a tener enojos guardados, acumulados, y nuestra oración no puede ser escuchada. Por eso debemos sacar todo lo que nos esclaviza y empezar a obedecer la palabra del Señor. ¿De qué forma rechazamos la palabra?
hay una palabra que esta misma palabra la dijo Jesús y fue muy claro. Fue muy claro Jesús en esta palabra que vamos a encontrar en el libro de San Juan. El libro de San Juan lo vamos a encontrar. San Juan capítulo 14, versículo 23, en donde Judas tiene una charla con Jesús. Y Jesús le da una respuesta. Y mire lo que dice. Judas, pero no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama, no obedece mis palabras. Mire qué importante. Dios dejó la forma de darse cuenta, él mismo y tú, que si amas o no a Dios. Judas le dijo a Jesús: ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le aclaró y se lo dijo claramente: el que me ama, mi palabra obedecerá, mi palabra guardará. O sea, en otras palabras, el que me ama no rechazará mis consejos, sino que los pondrá por obra, los pondrá en práctica. Cuando tú escuchas un mensaje de la palabra de Dios que va directo a tu corazón y te hace ver la realidad de tu vida, y tú lo escuchas, pero no lo pones en práctica, te das la espalda, tapas tus oídos y dices: no es para mí, o dices: más después lo haré, tú en ese momento lo que estás haciendo es rechazar la palabra del Señor, o sea, desobedecer la palabra del Señor. Y si tú amas a Jesús, tienes que obedecer la palabra. Dijo Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra obedecerá. El que no me ama, no obedece mis palabras. Si tú no amas a Jesús, no obedecerás la palabra. Pero si amas a Cristo, obedecerás la palabra, y por obedecer la palabra no caerás en cautiverio, no tendrás deterioro, las cosas te saldrán bien, porque cuando obedecemos su palabra, las bendiciones por sí solas nos alcanzan. O sea, muy importante esta palabra del Señor en esta hora, que podamos comprender, hermanos, que podamos comprender que Dios tiene un propósito con nosotros y nos está hablando. Este pueblo de Israel había engrosado sus oídos, había endurecido sus oídos. Dice que habían puesto su corazón como diamante. Se había endurecido el corazón de tal manera de los israelitas para con Dios, para con la palabra, que habían decidido no hacer caso. Y por esa causa, por la causa de la desobediencia, por no escuchar la palabra del Señor y ponerla por obra, cayeron en cautiverio y fueron llevados de una nación a otra, esparcidos de un lugar por otro, hasta el día de hoy. Vino Cristo, y antes de que fuera a dar su vida a la cruz del Calvario, también se los recitó y les dijo claramente la palabra. Él mismo se los dijo en Mateo 13, versículo 15. Jesús mismo hablándole nuevamente a su pueblo y diciéndole algo muy importante para que pudieran entender. El corazón de este pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos. Mira qué importante. Jesús mismo se enfrentaba con los escribas, los fariseos, los judíos, su pueblo. Pero sin embargo, él mismo se los decía: este pueblo se ha endurecido. Ha tenido desde hace mucho tiempo el corazón endurecido como diamante, y hoy que he venido a salvarlos, aún siguen de esa manera, aún siguen rechazando la palabra del Señor. Y qué importante que nosotros, hermanos, no la rechacemos. Nosotros no somos los judíos, pero amamos a su pueblo judío, amamos al pueblo de Israel y oramos por ellos para que Dios cumpla su palabra, y la va a cumplir, de reunir a Judá y a Jerusalén y salvarlos en los últimos tiempos. Y qué importante que nosotros estamos aquí adheridos a ellos, que somos el olivo silvestre insertado al olivo original, que es el pueblo de Israel. No somos más que ellos ni ellos menos que nosotros.
Pero qué importante saber que para Dios somos iguales y que de ambos pueblos hizo uno y que nosotros no debemos endurecer nuestro corazón cuando oímos la palabra del Señor. Qué importante, hermano, que podamos oír los consejos de Jesús, que podamos oír los consejos del Señor cuando el Señor nos dice: quiero que te apartes de Babilonia. Jesús en un momento habla también en el Antiguo Testamento tomando a un profeta. En el libro de Jeremías se le dice: huid de Babilonia, huid de los caldeos, huid de Babilonia. Siempre estuvo Jesús ayudando a su pueblo y siempre está Dios ayudándonos a decirnos y aconsejarnos que debemos huir, que debemos escaparnos de esos lugares que por ahí nos van a hacer daño o nos van a hacer pecar y desobedecer a la palabra del Señor. Dios va a estar direccionándonos siempre para llevarnos por el terreno del buen camino, de la victoria y de la bendición. Pero qué importante que nosotros podamos oír la palabra del Señor y ser obedientes a la palabra. Por algo lo dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y qué importante es ver cómo en este tiempo, a pesar de estar en la gracia, y de estar en los últimos tiempos y de ver tantas señales y tantos milagros y que el fin se acerca y que Cristo viene pronto a buscar su iglesia, vemos cómo muchos de nosotros, cristianos, pentecostales, evangélicos, y que estamos en el tiempo de la gracia y que fuimos salvos, y muchos de nosotros, hermanos y hermanas, se han apartado tras fábulas y han apartado sus oídos de escuchar la verdad. Han dejado de querer escuchar el mensaje de salvación. Han dejado de querer escuchar el tiempo de la palabra de que hay que arrepentirse y cambiar. Y se han ido tras esos que predican y profetizan acerca de la prosperidad, acerca de la bendición y de muchos logros en la vida. Y se han olvidado de oír la palabra y han escuchado a esta gente. Y qué bueno que nosotros en este tiempo podamos oír la palabra del Señor, diciéndonos que debemos volver al Señor, a los caminos del Señor. Vuélvete a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Y qué importante que nos podamos volver a la senda antigua, a los primeros rudimentos de la palabra, en donde amábamos a Jesús con locura y donde corríamos por hacer algo por el Señor. Y cada vez que oíamos la palabra temblábamos. Y en estos tiempos hemos cambiado muchos de nosotros. Y qué importante es volvernos a los caminos del Señor, volvernos a la palabra. Volvernos a decirle: heme aquí, Señor, y dar a nuestra vida a Cristo. Y ya dejar de endurecer nuestro corazón y dejar de cerrar nuestros oídos a los consejos de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces el Señor te dijo que ordenes tu casa y no la quieres ordenar? ¿Cuántas veces el Señor te dijo: es tiempo de que ordenes tu vida y no la quieres ordenar? ¿Cuántas veces el Señor te dijo que dejes tus malos caminos y aún sigues en malos caminos? ¿Cuántas veces el Señor te dijo: deja esa relación que no es tuya porque no es mía, y tú sigues igual? ¿Cuántas veces Dios te dijo que abandones los celos y aún sigues de esa manera? ¿Cuántas veces Dios te amonestó con la palabra que perdones y aún sigues con odio en el corazón? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho en el libro de Hebreos que no alberguemos amargura, porque a través de la amargura contaminaríamos nuestras vidas y aún seguimos amargados y aún seguimos guardando rencor? ¿Cuántas veces Dios te dijo: honra a tu padre y a tu madre, y aún tú no la quieres honrar? ¿Cuántas veces Dios nos direccionó y nos sigue direccionando? ¿Cuántas veces Dios nos tiene que hablar? Pero a veces nosotros escuchamos los mensajes, escuchamos la palabra y hacemos oídos sordos y nos tapamos los oídos y cerramos nuestro corazón y seguimos nuestra vida como si nada pasara. Pero aún seguimos en cautiverio, aún seguimos esclavos de ciertas cosas y el Señor quiere hacernos libres a través de su palabra. El Señor dijo en su palabra en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los judíos le respondieron a Jesús: Señor, ¿en qué hemos sido esclavos? ¿De qué debemos ser libres? Y Jesús le dijo claramente en su palabra: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que rechaza mi palabra, esclavo es de rechazar mi palabra. Cuando tú rechazas la palabra,
y no la quieres poner en práctica, tú estás viviendo bajo desobediencia. Y Dios no puede bendecir la desobediencia. Dios no puede prosperar la desobediencia. Dios no puede hacer libre la desobediencia. Dios prospera a través de la obediencia. Dios bendice a través de la obediencia. Por eso vemos muchos hermanos que están sufriendo escasez, problemas y un montón de luchas. Y asociamos lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo con el libro de los Salmos. Muchas son las aflicciones del justo, dice. Y nos agarramos de eso para justificarnos y decir que son luchas simplemente, pero a veces no son simplemente luchas. Son desiertos que a veces pasamos los creyentes, permitidos por Dios por nuestra desobediencia. Y no salimos de ahí hasta que comencemos a obedecer. Cuando tú comienzas a obedecer, Dios te comienza a sacar del desierto. Dios te comienza a liberar del desierto. Por eso vemos en el capítulo 8, vemos que Dios promete restaurar a Israel. Dios promete hacerlo volver a su camino, para que ellos ablandaran su corazón y ya no tengan sus oídos incircuncisos al escuchar la palabra. Y qué bueno que tú y yo podamos oír la palabra, qué bueno que tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, de la palabra de Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él nos lleva por el camino y el terreno de la obediencia para atrás de nosotros poder derramar bendición sobre nuestras vidas. Por eso es muy importante que oigamos la palabra de Jesús. Por eso Jesús dijo claramente en Mateo capítulo 7, verso 24, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, ríos y golpearon vientos, y esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál fue el secreto para que esta casa no se cayera? ¿Cuál fue? ¿O qué fue lo que lo mantuvo firme para que no se cayera? Fue la obediencia de ese hombre al escuchar la palabra de Dios, que lo hizo firme, estable en su fe. Y cuando vinieron las luchas y las pruebas, no cayó, porque al poner por obra y en práctica su palabra, creó una casa firme. Su vida estaba firme en Cristo. Por eso la obediencia nos afirma, la obediencia nos atrae bendiciones, como un imán que atrae bendición. Y qué bueno que podamos oír la palabra del Señor y ser bendecidos por Jesucristo. Jesucristo quiere bendecirte. Jesús quiere bendecirte. Dijo Jesús claramente, el que me ama, mi palabra guardará. Estos israelitas de aquella época, de aquel tiempo, se nota claramente que no amaban a Dios. Porque si lo hubieran amado, si lo hubieran venerado, si lo hubieran seguido, como lo profesaban con sus labios, sus corazones no estarían duros y sus oídos no estarían cerrados a aquel que hablaba, porque ellos amaban a aquel que supuestamente profesaban con sus labios. Pero con sus hechos, con su corazón duro, con sus oídos tapados y el rechazo de la palabra, demostraban que no amaban al Señor, a Jehová Dios de los ejércitos. Cuando tú no amas a Jesús, te das cuenta porque no quieres aceptar su mensaje y ponerlo por obra. Tienes que poner por obra su palabra si amas a Cristo. El amar a Cristo te va a hacer que pongas por obra su palabra, y su palabra por sí sola te bendecirá Dios. Y qué importante que podamos oír la palabra. Qué importante que podamos llenarnos de Jesús y llenarnos de su amor y su misericordia. Yo quiero alentarte a que pongas tu mirada en Cristo y que abras tu corazón, y que cada vez que oigas su palabra, si hay algo que Dios quiere direccionar en tu vida, si hay algo que Dios quiere hacer con tu vida y te lo está hablando a través de la palabra, no endurezcas tu corazón, no rechaces ese consejo, acéptalo y haz lo que te dice el Señor, porque te costará, pero si lo haces, Dios te bendecirá, porque Dios ama cuando nosotros somos obedientes. Nos ama a todos, lógicamente, pero Dios bendice la obediencia. Y hay una gran diferencia entre vivir por la gracia y la misericordia que vivir en este tiempo bajo una tremenda bendición por ser obedientes a la palabra. Deja que Dios te bendiga. Ya no vivas de migajas, confía en el Señor y Dios te va a bendecir. Quiero que esta palabra llegue a tu vida
Que Dios te bendiga, que la paz de Dios te guarde. Quiero que esto sea de bendición. Escucha lo que te digo y a poner por obra esta palabra. Que la bendición te alcance. Nos encontramos, hermano, el fin de semana que viene, ya el jueves que viene, para transmitir la palabra. Así que bueno, te espero la semana que viene y que la paz de Dios te guarde y te bendiga mucho. Hasta luego y que Dios te bendiga. Amén.